Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Woman that's been able to tame these silent jungle killers. They are capable of crushing a man to death in 10 seconds. Body in her hands, they're gentle as a kitten. But don't let this spectacle fool you. She risks her life each and every... Este sonido se puede escuchar en cualquier parque de atracciones de Estados Unidos. Es la megafonía del encargado de una atracción. En los parques de atracciones se oyen gritos, risas, música y el sonido estridente de las montañas rusas. Pero en el parque de atracciones del que hablaremos a continuación, los gritos no eran de emoción. Casi todos fueron de dolor. Hola, bienvenidos a Lo que va 51. Hoy hablaremos de Action Park, el parque de atracciones más peligroso de la historia. Este parque abrió sus puertas en 1978 en New Jersey. Fue uno de los parques más modernos, denominados acuáticos, de la época. Tenía atracciones muy originales y atracciones únicas. Estaba enclavado en un lugar idílico, en medio de la vegetación, y tuvo, durante los 20 años que estuvo en marcha, 1 millón de personas al año de visitantes. Al principio era un parque muy normal, hasta que la gente empezó a subir algunas de sus atracciones. Tenía un total de 75. Y el parque se dividía en 3 zonas: Motor World, esquí alpino y Water World. ¿Y qué ocurría en este parque? El problema fue que los diseñadores de las atracciones no sabían absolutamente nada de diseñar una atracción. No eran profesionales. Y las diseñaron de la forma más insegura que se puede diseñar una atracción. Había unas 4 o 5 que eran denominadas las más peligrosas. Aparte, los empleados no tenían formación alguna, se vendía alcohol a menores y muchos empleados iban bastante perjudicados en su horario laboral. También todos los letreros estaban en inglés y tampoco se advertía que muchas atracciones se tenía que saber nadar. Muchos visitantes eran hispanos y los empleados tampoco sabían hablar español. Todo ese cóctel, y sumándole que no había ninguna medida de seguridad, hacía prever que este parque sería un desastre. Y pronto empezaron las desgracias. Murieron, se cree, unas 10 personas. Donde más gente murió fue en la piscina de olas. Una piscina de olas gigantesca, donde no había límite de aforo y donde los encargados de la seguridad apenas tenían nociones de primeros auxilios. ¿Y qué ocurría en esta piscina? Que al haber tanta gente apelotonada, donde ya ni cabía un alfiler, la gente se ahogaba y nadie se daba cuenta de que alguien se estaba ahogando. Solo en esta piscina de olas murieron 6 personas. Otra atracción, llamada el salto de Tarzán, era idílica. Saltar con una liana por encima de un lago.
El problema es que el lago era de agua natural y el agua estaba a 10 grados de temperatura. Y tú dirás, un salto, te cae al agua, estás fresquito. El problema fue que el cuerpo exterior de las personas, cuando estaba esperando en la cola, dándole el sol, la temperatura podía subir, su temperatura corporal, a 36 grados. Al saltar y caer a 10 grados, recibían un shock. Aquí murió una persona por un ataque al corazón. Había otra. Te subían a una especie de trineos y te ibas deslizando por, digamos, unos toboganes que tenían 6 carriles. Aquí mucha gente salía despedida hacia los lados o hacia carriles interiores, ya que la altura de esos que tenía que delimitar los carriles era muy baja y tampoco había protecciones laterales. Aquí también murió un empleado porque salió disparado, pegó afuera de la atracción, se golpeó con la cabeza en una piedra y murió en el acto. Pero había más. Había un tobogán que tenía un loop completo. Un loop completo donde la gente se golpeaba porque no cogía la velocidad suficiente y salía malherido siempre de ese tobogán. Se retiró pronto y se expuso en la entrada del parque. Pero hubo más gente que murió. Había otra atracción que saltabas con un trineo por un tobogán de unos 5 metros. El tema era que tenías que salir despedido del tobogán y planear por encima del agua, pero el problema era que la piscina solo tenía 30 centímetros de profundidad y mucha gente que no salía despedida como tocaba caía al fondo. En el fondo se golpeaba la cabeza y también salía herido. Hubo un momento que hubo tantos accidentes, se dice que había unos 100 accidentes diarios, que pintaron de blanco el fondo de las piscinas para así los socorristas poder ver si había gente herida en el fondo del agua. Imaginaos la escena. Había gente que ya empezó a saber de su fama de parque letal y parque peligroso, que iba a posta. O sea, imaginaos gente temeraria que iba para ver si era verdad que era tan peligroso como decían. Aparte había unos cars donde con una herramienta artesanal muchos jóvenes trucaban la velocidad de estos coches para ir mucho más rápidos. Como podéis imaginar, muchos de ellos salieron disparados y hubo bastantes accidentes también en esta atracción de los cars. Hemos dicho que había unas 75 atracciones, pero de estas que hemos hablado eran las más peligrosas. Se hicieron de forma sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de control, y seguramente los que idearon estas atracciones no eran ni profesionales. Hubo un momento que había, como hemos dicho, unos 100 heridos al día, porque no solo eran estas atracciones que hemos hablado, sino es que las atracciones a veces no estaban bien enganchadas, a veces raspaban, a veces te dabas golpes en según qué atracciones, a veces salías disparado y mucha gente salía con rasguños, heridas, dislocaciones, conmociones cerebrales, cortes profundos, y llegó un momento que en las afueras
fuera del parque, se posaban desde que abría hasta que cerraba un par de ambulancias, porque ya era obvio que muchísima gente saldría herida en esa jornada. Por suerte este parque cerró. Bueno, empezaron a cerrar algunas atracciones y vosotros pensaréis, si hubo 10 muertes, 100 heridos al día, ¿por qué duró 20 años abierto? Porque seguramente el dueño del parque tenía algún tipo de acuerdo ilegal con las autoridades y evitaba que fueran muchas inspecciones a ver lo que ocurría. Se sabía, la gente ya iba por morbo, la gente ya iba por temerarios, y se sabía que podía salir herido o muerto en cualquier momento y en cualquier atracción. Pero así todo, mucha gente recuerda este parque como un parque que le encantaba y que volvía cada año. No sé si será la inconsciencia de las personas o que la mayoría eran jóvenes y ahí podían beber cerveza sin que nadie los controlara. Cerró el parque en 1996. Se ha vuelto a abrir. Ahora, con muchísima seguridad, con atracciones nuevas y con 30 puntos de emergencias. No se fían, imaginaos. La han vuelto a reabrir. Han hecho las atracciones todas nuevas, pero así todo quieren lavar la imagen. Y han puesto 30 puntos de emergencia en el parque. Hay 12 socorristas en la piscina de olas, cuando antes seguramente había uno, y ahora todo es mucho más moderno y mucho más seguro. La piscina de olas, me he olvidado, aparte de los muertos, que hubo 6, unas 20 personas se medio ahogaban o salían heridas de esa piscina de olas. Lo que yo me pregunto es que si en 20 años de heridas, de muertos y de accidentes, nadie se le pasó por la cabeza mejorar la seguridad. Seguramente porque dinero ganaban, no querían invertir en el parque. En un parque de diversión, que mete diversión, se podía haber llamado el parque de la tortura. Hay vídeos de este parque en internet. Hay vídeos donde parece un parque acuático normal, moderno, pero si te fijas y lo vas mirando hoy en día, comparando con las atracciones acuáticas que hay, verás que solo ver la atracción ya no te subirías. En esa época seguramente no se sabía que estas atracciones podían ser tan peligrosas. Este ha sido el Action Park, el parque de atracciones más peligroso del mundo y seguramente de la historia. 10 muertes y 100 heridos al día. Pero cada año había 1 millón de visitantes. Gracias a todos y hasta la próxima.